Adelante, vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy es enfermedad diverticular y enfermedad hemorroidal. Voy a comenzar con enfermedad diverticular. Yo soy Lena Hinojosa Sarabia, soy R2 de Geriatría del Marqués. Y pues bueno, me gustaría comenzar la presentación con este poema de Octavio Paz que se llama Silencio y dice: así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece. Brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen. Este es el contenido de la clase. Vamos a comenzar con unas generalidades donde incluimos la definición, epidemiología, la fisiopatología, unas teorías y unas hipótesis alternativas, factores de riesgo y factores protectores, el cuadro clínico, los diagnósticos por imagen, el tratamiento, algunas consideraciones en geriatría, prevención y al final una breve conclusión del tema. Sabemos que los divertículos verdaderos van a ser herniaciones de la mucosa y de la submucosa a través de zonas donde van a penetrar los vasos sanguíneos. Y los pseudodivertículos también van a ser herniaciones de la mucosa, sin embargo, no van a tener todas las capas de la pared colónica. Estos van a formarse en el 90% en el colon izquierdo. Diverticulosis sería entonces la presencia de divertículos en el colon, pero van a estar asintomáticos en todos los pacientes. Y la enfermedad diverticular va a ser la presencia de divertículos con síntomas. Más del 50% de los pacientes mayores de 50 años van a sufrir de enfermedad diverticular. Esta incidencia va a ser creciente en personas en edad laboral que incluye en un grupo de 30 a 60 años de edad. Y entre el 10 y el 25% de las personas que ya tienen enfermedad diverticular van a desarrollar complicaciones. La incidencia de ingresos hospitalarios por una diverticulitis aguda se incrementa de los 18 hasta los 64 años de edad. Como habíamos visto, la prevalencia de enfermedad diverticular va a aumentar con la edad, siendo presente hasta en el 35% de los mayores de 60 años y en el 65% de los mayores de 80 años. Asimismo, va a haber una proporción de pacientes con más de 10 divertículos que va a aumentar con la edad. Va a presentarse en el 8% de los pacientes mayores de 50 años, 15% entre la edad de 51 a 60 años y va a aumentar hasta un 30% en aquellos pacientes mayores de 60 años. La distribución anatómica va a cambiar dependiendo de la raza. En pacientes caucásicos, la mayor frecuencia y la prevalencia va a ser en el colon sigmoides, presentándose hasta en el 75%. De igual manera, en la raza negra, igual afecta colon sigmoides, pero con una menor frecuencia, solo en el 64%. Sin embargo, pues la prevalencia de la diverticulosis va a ser difícil de establecer, puesto que la mayoría van a ser asintomáticos y solo del 10 al 20% van a presentar sintomatología. En la fisiopatología de la diverticulosis tenemos una capa muscular que va a estar adelgazada y un aumento en la presión intracolónica que va a hacer que se provoque una herniación de nuestra pared. Asimismo, vamos a tener alteraciones en las fibras de colágeno con una disminución en las células de la glía con alteración en los neurotransmisores. Esto, pues como les dije, solo la presencia de divertículos. Cuando tenemos una enfermedad diverticular ya con síntomas, pero que no está complicado, va a haber un cambio con una mayor hipersensibilidad visceral y una proliferación de bacterias, lo que justificaría el uso de los antibióticos como tratamiento base para esta enfermedad. Tenemos una contribución genética que va a estar estimada hasta en el 40 al 53% de los casos.
Hay un estudio sueco donde nos dice que la enfermedad diverticular tiene un índice de 7 veces más para gemelos monocigotos y 3 veces más para gemelos dicigotos. Y un estudio que se realizó en Dinamarca, un índice de 14.5 para gemelos monocigotos y 5.5 para gemelos dicigotos. Otras hipótesis alternativas que están también aceptadas sería la presencia de hormonas sexuales endógenas que pueden estar asociadas con el riesgo de diverticulosis. En la menopausia, a partir de los 50 años, la prevalencia se va a igualar tanto en hombres como en mujeres. Esto pues va a tener como gran importancia debido a la producción de hormonas ováricas en la edad de premenopausia que van a provocar una disminución en la frecuencia de divertículos. Sin embargo, pues esta hipótesis, a pesar de que es aceptada, no justifica el uso de tratamiento hormonal de manera rutinaria para todas las mujeres en edad menopáusica. Otra hipótesis alternativa sería la microbioma aberrante. Ya sabemos que la microbiota y sus productos pueden tener un papel importante en la sintomatología de la enfermedad diverticular, pero también en la presencia de complicaciones, y que dentro del cuadro clínico de la distensión abdominal se asoció con una abundancia de este microorganismo llamado Ruminococcus. Sin embargo, pues estas hipótesis de la microbioma en realidad ahorita pues ya no están como tan aceptadas. Otra hipótesis sería la inflamación de la mucosa, pero no hay asociación entre los marcadores de inflamación crónica de la mucosa y de la diverticulosis, por lo tanto también esta hipótesis pues está en desuso. Entrando ya a la fisiopatología de la enfermedad diverticular, tenemos dos teorías que están aceptadas. La primera y la más aceptada sería la teoría traumática y la segunda, la teoría isquémica, que se va a ver en pacientes más jóvenes. En la teoría traumática vamos a tener un aumento de presión dentro del colon que va a provocar que las heces se coloquen dentro del lumen, con una impactación de las heces, el fecalito va a quedar atrapado, que va a causar un trauma al desgastar la mucosa del saco diverticular, provocando así inflamación local y sobrecrecimiento bacteriano. Estas bacterias van a poder proliferar, violar la pared de la mucosa y también involucrar la pared intestinal completa, provocando congestión vascular y edema, obstrucción y pues mayor proliferación, aumentando el riesgo de perforación. Entonces, pues en esta imagen se esquematiza todo lo que acabamos de mencionar y de igual manera ya tenemos un saco herniario, se acumula aquí materia fecal que va a provocar inflamación de la mucosa y aumento de radicales inflamatorios con una proliferación bacteriana. Por lo tanto, en la teoría traumática sí estaría justificado el uso de antibióticos. En la teoría isquémica nos habla de que hay una mayor sensibilidad a la denervación colinérgica. Vamos a tener impulsos contráctiles excesivos en respuesta a estímulos normales en la pared diverticular, con una compresión persistente de los vasos sanguíneos en el cuello diverticular. Por lo tanto, va a provocar isquemia en la mucosa y en la microperforación. A diferencia de la teoría traumática, la teoría isquémica nos dice que no es necesario utilizar en todos los pacientes antibiótico para el tratamiento. La fisiopatología de la diverticulitis en realidad es muy poco conocida, involucra varios factores como la dismotilidad con una hipoganglionosis del sistema nervioso entérico, una disbiosis intestinal que se va a asociar con defectos de la barrera mucosa y una disfunción inmune local, y también con una inflamación crónica donde biomarcadores inflamatorios como PCR y la interleucina 6 van a estar elevados incluso antes de que podamos hacer el diagnóstico de diverticulitis. Sin embargo, pues no está justificado el uso crónico de antibióticos, puesto que esto va a provocar una disbiosis intestinal, siendo así un factor de riesgo para el desarrollo de diverticulitis. Y tampoco está justificado el uso de corticosteroides y AINES, puesto que no van a disminuir el riesgo de la diverticulitis.
Hay otros mecanismos biológicos propuestos para la enfermedad diverticular. Básicamente englobamos todos los que ya estuvimos repasando, como la genética, la edad, el estilo de vida, que van a provocar aumento en la presión intraluminal, la alteración de la microbiota, que va a provocar una enfermedad diverticular sintomática, pero no complicada, y la presencia de diverticulitis, donde va a haber una inflamación crónica. Dentro de los factores protectores, los más importantes va a ser el consumo de fibra y la actividad física. Esta actividad va a disminuir el riesgo de diverticulitis en un 25% y una reducción de sangrado diverticular hasta en un 46%. Aquí es importante también que sepamos que el consumo de fibra en pacientes que tienen historia de diverticulitis aguda no está justificada y tiene una calidad de evidencia muy baja. Sin embargo, pues es un tratamiento que se sigue utilizando. Este es un estudio prospectivo que incluyó a 47,033 hombres y mujeres que vivían en Inglaterra y Escocia, de los cuales 33% llevaban una dieta vegetariana estricta. Se les dio seguimiento por 11 años y se encontró como resultado que una dieta vegetariana con un aumento en el consumo de fibra va a disminuir el riesgo de admisión hospitalaria y también de muerte por enfermedad diverticular. Aquí podemos observar cómo el riesgo relativo de los pacientes que son completamente vegetarianos disminuye notoriamente comparado con aquellos pacientes que sí llevan un consumo de carne. Asimismo, un mayor consumo de fibra hasta de 5 gramos por día disminuye el riesgo relativo para padecer enfermedad diverticular. Los factores de riesgo más importantes va a ser el tabaquismo. Este nos va a aumentar el riesgo de hospitalización en un 24% y tenemos un estudio muy importante que se llama EPIC Oxford, donde nos dice que el riesgo relativo es de 1.34 cuando mi paciente consume menos de 15 cigarros al día y aumenta a 1.86 cuando consume más de 15 cigarros al día. La obesidad también es un factor de riesgo, aumentando el riesgo de diverticulitis hasta en un 80% de los casos. Aquí nuevamente vemos la teoría de la microbiota intestinal, donde nos dice que los pacientes con obesidad tienen diferente microbiota, además de que van a tener un mayor proceso inflamatorio debido a que el tejido adiposo va a aumentar o liberar la cantidad de citocinas. Este es un metaanálisis que incluyó 6 estudios de cohorte donde comparaban veían la prevalencia de un índice de masa corporal con enfermedad diverticular. Fueron 28,915 casos y luego se realizó una cohorte en pacientes con actividad física y el riesgo de desarrollar enfermedad diverticular, donde se incluyeron 2,080 casos. Aquí vemos en esta gráfica de Forest Plot cómo el aumento de la masa corporal por encima de lo normal sí va a ser considerado un factor de riesgo. Obviamente, pues a mayor masa corporal, mayor riesgo de enfermedad diverticular. Aquí nos está comparando, es también una gráfica de Forest Plot, donde vemos la presencia de actividad física con enfermedad diverticular y pues nos dice que a mayor actividad física, pues menor riesgo de enfermedad diverticular. Si se fijan, este estudio que se realizó en el 2012 es el que tiene los intervalos de confianza más cortitos, tiene pues una P estadísticamente pues significativa, no toca la unidad y en este también nos habla de que no solo es la presencia de actividad física, la realización de actividad, sino de que que sea una actividad física más intensa o más vigorosa, va a disminuir el riesgo relativo de enfermedad diverticular. En el cuadro clínico hay que recordar que hasta el 80-89% de los pacientes van a ser asintomáticos. En la enfermedad diverticular vamos a presentar dolor y distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal con predominio de diarrea.
y la vamos a dividir en complicada y no complicada. En la no complicada esta se presenta en un 5 al 20% de los casos, y de estos pacientes hasta el 50% van a cumplir con los criterios de Roma para síndrome de intestino irritable. Y la enfermedad diverticular complicada, que va a incluir la diverticulitis aguda complicada, que se incluye abscesos, perforación, fístula y estenosis, la hemorragia diverticular y la colitis segmentaria asociada a diverticulosis, que pues son entidades menos frecuentes. Hay que saber que esta enfermedad no es lineal, o sea que no vamos a requerir la preexistencia de una enfermedad diverticular no complicada para que podamos desarrollar una forma complicada. Aquí este es un esquema donde pues básicamente nos dice si mi paciente tiene divertículos, tiene síntomas, no tiene, entonces simplemente es una diverticulosis. Tiene síntomas, entonces vamos a valorar la presencia de complicaciones. Si están ausentes, simplemente es una enfermedad diverticular no complicada sintomática. Y si están presentes, hay que ver qué tipo de complicación tiene, que fueron las que ya mencioné. La diverticulitis aguda complicada, la hemorragia diverticular y la colitis segmentaria. Ahora, en la enfermedad diverticular con diverticulitis aguda no complicada, mi paciente va a cursar con dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, distensión abdominal, fiebre y leucocitosis. Cuando ya es una forma complicada que se manifiesta como hemorragia diverticular, esta va a ser secundaria a una rotura traumática de la vasa recta en la luz del divertículo, y va a cursar clínicamente como hematoquesia, alteraciones del estado hemodinámico, alteraciones en la hemoglobina y el hematocrito. Esto va a ser dependiendo de la severidad del sangrado que presenta mi paciente. Y pues aquí la colonoscopía tendría que realizarse de manera urgente. Para el diagnóstico ya sabemos la sospecha clínica. De manera inicial podemos utilizar un ultrasonido o la tomografía con contraste intravenoso, que nos va a servir para clasificar, y también podemos requerir la realización de colonoscopia, que nos va a ser útil para valorar la presencia de complicaciones como el DICA. Tenemos muchísimas clasificaciones. Yo las puse de la más antigua a la más reciente. Tenemos la clasificación de Hinchi, que se realizó en 1987, la clasificación de Neff, la de Ambrosetti en el 2002. Las más utilizadas actualmente sigue siendo la clasificación de Hinchi, donde nos lo divide en 4 grados. Esta es la simple, la no modificada. Entonces, en el grado 1 tenemos un absceso pericólico. En el grado 2, un absceso pélvico que puede ser intraabdominal o retroperitoneal. En el grado 3 va a ser una peritonitis purulenta generalizada, y en el grado 4 una peritonitis fecal. Estas obviamente pues ya serían diverticulitis complicadas. Siguiendo con las clasificaciones, en el 2005 salió esta clasificación de Kaiser, la de Mora López en el 2013, la de Salini, que también es una clasificación por imagen, y la última que ha salido es esta clasificación de West, que se realizó en el año 2015. Sin embargo, esta misma guía de West nos dice que no se ha demostrado de manera concluyente que ninguna de estas escalas sea superior en la predicción de los resultados del paciente, y por lo tanto no podemos proporcionar una recomendación específica sobre cuál clasificación utilizar. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Gastroenterología nos dice que la clasificación de Hinchi y sus modificaciones sí han demostrado tener un impacto para determinar el mejor enfoque terapéutico y predecir las complicaciones en los pacientes que necesitan cirugía. Esto con una calidad de evidencia A y una fuerza de recomendación grado 1. Entonces, pues nuestro mejor método de diagnóstico va a ser la tomografía con contraste, que va a ser la primera técnica de elección, va a ser el estándar de oro tanto para diagnóstico como para estadificación. Comparado con el ultrasonido, que tiene una sensibilidad y especificidad del 90%, la tomografía tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%.
De igual manera, aquí nos dice que está recomendado utilizar la tomografía con contraste de manera inicial y que además, pues el nivel de radiación que proporciona, pues no es tanta comparada con cuando damos una tomografía con y sin contraste. Vamos a poder dividir si mi enfermedad es complicada o no, dependiendo de las imágenes en mi tomografía. Si no es complicada, simplemente voy a ver un engrosamiento de la pared del colon con infiltración de la grasa. No voy a tener aire libre ni tampoco presencia de abscesos. Y en una diverticulitis aguda complicada, ya voy a tener aire libre, abscesos, neumoperitoneo. Si tengo una diverticulitis aguda, más aparte gas en órganos vecinos, neumaturia o materia fecal en la orina o a través de la vagina, esto ya lo podemos diagnosticar como fístula y sería pues una complicación de la enfermedad diverticular. Volviendo nuevamente a la clasificación de Hinchi, esta es la modificada, les mencionaba que esta es la que nos recomienda la Asociación de Gastroenterología. Es útil, aquí la divide en grado 0, 1A, 1B, 2, 3 y 4. Es útil porque nos va a poder decir también el tratamiento que va a requerir mi paciente. En el grado 0 y 1A es un tratamiento conservador con antibióticos. En el grado 1B y 2 podemos valorar la presencia de un tratamiento conservador, pero también empezar a considerar un drenaje percutáneo. En grado 3 y grado 4, que serían ya formas de peritonitis generalizadas, está indicada la cirugía de urgencia. Aquí ya no hay opción de que sea un tratamiento conservador. Esta es la tomografía de un Hinchi estadio 0, donde pues ya sabemos que no hay complicaciones. Aquí observamos un divertículo con engrosamiento parietal del colon y aumento en la densidad de la grasa pericólica. El tratamiento aquí simplemente sería que mi paciente pues se vaya a casa con o sin antibiótico. En el grado 1A ya podemos observar la presencia de pequeñas burbujas de aire pericólico con presencia de líquido libre pericólico, pero aquí no vamos a tener abscesos. Entonces aquí vamos a observar a nivel de colon ascendente una imagen diverticular que va a estar asociada a engrosamiento parietal colónico, rarefacción de la grasa y una escasa cantidad de líquido libre laminar. El tratamiento aquí sería con antibiótico oral o intravenoso, pero en medio hospitalario. En el Hinchi estadio 1B, que ya se define como la presencia de abscesos menores de 4 centímetros sin aire libre. Aquí observamos en el colon sigmoides una imagen pues diverticular con cambios inflamatorios locorregionales, una colección líquida con un nivel hidroaéreo en su interior. Cuando nosotros metemos contraste vamos a ver que se realza de forma periférica y el tratamiento va a ser con antibióticos intravenosos. Obviamente requiere hospitalización y si mi tratamiento falla y mi paciente empieza a deteriorar clínicamente, debemos de considerar el drenaje percutáneo. En el Hinchi 2A es un absceso mayor de 4 centímetros aún sin aire libre. Aquí tenemos una imagen diverticular que de igual forma que las anteriores tiene cambios inflamatorios locorregionales, una colección líquida con aire y un nivel hidroaéreo que pues también realza cuando yo le administro medio de contraste. Aquí el tratamiento pues sería únicamente pues drenaje, esto con antibiótico pues ya no resolvería. Entonces, en el caso de este paciente, decidieron la colocación de un catéter pigtail y pues drenaron el absceso. En el estadio 2B ya tenemos la presencia de aire distante a más de 5 centímetros del segmento intestinal inflamado. Vemos aquí una colección líquida pericólica y múltiples burbujas aéreas en la cavidad peritoneal. Aquí tenemos dos opciones para el tratamiento. Si mi paciente está estable, puedo valorar un tratamiento conservador, siempre, sin descartar que puede terminar en un drenaje guiado por ultrasonido. Si mi paciente está inestable, tengo que realizar una resección quirúrgica y lo puedo hacer con o sin anastomosis. En el Hinchi grado 3 ya tenemos líquido libre difuso, pero sin la presencia de neumoperitoneo.
Aquí tenemos una colección líquida pericólica con rarefacción difusa de la grasa y líquido libre laminar locorregional. Aquí pues vemos que no hay neumoperitoneo. Si mi paciente está estable, realizo un lavado laparoscópico con un drenaje. Si está inestable, el tratamiento es completamente quirúrgico con resección. En el Hinchi grado 4 es la presencia de líquido libre difuso con neumoperitoneo, como podemos observar aquí en las flechitas rojas. Aquí vemos pues una imagen diverticular con signos inflamatorios, con una colección pericólica que alcanzamos a ver un nivel hidroaéreo con rarefacción de la grasa intraperitoneal y pues el peritoneo va a estar engrosado. El tratamiento aquí sería resección quirúrgica con o sin anastomosis. Esta que es la DICA se va a utilizar solo con la colonoscopía, sin embargo, no es algo que se utilice de manera rutinaria. Es útil porque va a predecir la evolución de la enfermedad y podemos seleccionar diferentes estrategias terapéuticas y tiene buena correlación con otros indicadores de inflamación y ayuda a seleccionar a los pacientes con enfermedad diverticular que sí requieren tratamiento. Entonces, pues les digo que se utiliza poco porque en realidad pues es difícil que tengamos de manera inmediata al alcance la realización de la endoscopia. Entonces, aquí vamos a valorar la presencia y la localización de los divertículos, el número de divertículos, la inflamación, podemos tener solo edema, erosión o una colitis segmentaria y la presencia de complicaciones como estenosis y el sangrado. Aquí nos da un puntaje y dependiendo del puntaje, pues vamos a valorar el tratamiento. Siendo un DICA mayor de 3, pues indicación de tratamiento quirúrgico de manera urgente. La mejor manera de hacer el diagnóstico, entonces, va a ser con este sistema de puntuación que se realizó en el año 2011, que va a tener una precisión diagnóstica hasta el 86%. Tenemos que valorar hallazgos clínicos como la edad, la historia clínica de uno o más episodios anteriores, la localización de los síntomas que sean en el cuadrante inferior izquierdo, que el dolor de mi paciente esté empeorando, que no tenga vómito y que tenga localización de sensibilidad abdominal y también PCR mayor de 50. Entonces, si cumple con estos criterios, entonces podemos clasificarlo como una forma severa de la enfermedad. Respecto a la PCR, les había dicho que para diverticulosis no tiene valor, pero sí para la presencia de diverticulitis. Esto es importante que lo sepamos solo de manera general, que pues sí, un mayor número de PCR va a relacionarse con la severidad de la enfermedad, siendo un punto de corte mayor de 200 miligramos por decilitro, indicativo de un paciente que va a tener alta mortalidad. Entonces, el diagnóstico en la enfermedad de inicio muy agudo, los niveles de PCR podrían no haber aumentado dentro de las 6 a las 8 horas desde el inicio de la enfermedad y van a alcanzar un pico a las 48 horas. Por lo tanto, pues tenemos que utilizar con precaución la determinación de una PCR baja, ya que pues podemos excluir la diverticulitis aguda y como les mencionaba, una PCR elevada sí se relaciona con severidad de enfermedad. Como conclusión diagnóstica, requerimos una evaluación completa de los pacientes utilizando historia clínica, los marcadores de inflamación de laboratorio y también los hallazgos radiográficos. Esto tiene un nivel de recomendación débil. Y bueno, para el tratamiento tenemos algunas reglas básicas. Por ejemplo, esto es de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. No va a haber forma de prevenir el desarrollo de divertículos y no se requiere tratamiento en pacientes que están asintomáticos. Esto con una calidad de evidencia A y una fuerza de recomendación grado 1. En pacientes que tienen historia de diverticulitis, el uso de aspirina y antiinflamatorios debe evitarse, como ya lo habíamos visto en la fisiopatología. Tiene una calidad de evidencia grado B. Podemos utilizar mesalazina, puesto que esta puede mejorar los síntomas y también las recaídas de la enfermedad diverticular sintomática no complicada con una calidad de evidencia B.
Y la diverticulitis aguda complicada va a requerir el internamiento del paciente, que empiece a administrar antibióticos de amplio espectro y la observación estrecha del equipo quirúrgico, considerando pues que siempre las formas pueden evolucionar y que puede fallar mi tratamiento conservador con antibiótico y requerir una cirugía de urgencia. Este es un estudio multicéntrico y retrospectivo donde se valoraron pacientes que tenían enfermedad diverticular sintomática pero no complicada y se les dio rifaximina por 3 meses a una dosis de 400 miligramos por 5, 7 o 10 días. Se incluyeron 286 pacientes y podemos observar que a 15 pacientes se les dio tratamiento por 5 días, a 205 por 7 y a 66 pacientes por 10 días. Entonces, como conclusión del estudio, la rifaximina va a ser efectiva para el tratamiento de la enfermedad diverticular no complicada y vemos cómo a mayor tiempo de duración del tratamiento con rifaximina va a disminuir los síntomas como dolor, la constipación y la diarrea. En el manejo de la diverticulitis aguda, si tengo un paciente con un absceso pequeño que mide menos de 5 centímetros, tengo que iniciar tratamiento solo con antibiótico. Aquí pues no estaría justificado que mi paciente ingrese de manera inicial a quirófano. Si tengo un absceso grande, puedo realizar un drenaje percutáneo, que fue como lo estábamos viendo cuando vimos las imágenes del Hinchi, y siempre combinado con tratamiento antibiótico. En pacientes que tienen abscesos más grandes, esto pues sabemos que va a tener una tasa de falla mucho más alta, hasta de un 34%. Y el drenaje percutáneo guiado por imagen se va a recomendar para pacientes estables que tienen un absceso mayor de 3 centímetros. Sin embargo, pues la recurrencia después del tratamiento con antibiótico va a variar del 25 al 60%. Pero cuando yo ya realizo un drenaje percutáneo, va a disminuir de un 15 a un 25%. Este es un algoritmo para el manejo de la diverticulitis aguda. Entonces, básicamente, pues valoramos las condiciones generales del paciente, si está inmunocomprometido o si tiene condiciones comórbidas. Si tiene un bajo riesgo, podemos realizar un tratamiento conservador. Incluso aquí nos menciona que no es necesario la administración de tratamiento antibiótico. Vamos a valorarlo de 2 a 4 días después y pues si mejoró, entonces puedo reiniciar dieta y completar 5 a 7 días de tratamiento con una dieta líquida, con aumento de fibra e incluso con probióticos, siempre con un seguimiento estrecho. Si mi paciente es de alto riesgo, entonces aquí vamos a tener que dejar a nuestro paciente en ayuno, administrándole fluidos intravenosos y también antibióticos intravenosos. Si no mejora, entonces es indicativo para que ya considere yo realizar una interconsulta al servicio de cirugía. Esto es para el manejo de la diverticulitis aguda complicada. Es básicamente como lo habíamos visto en Hinchi. Vamos a valorar si tiene absceso o si tiene una peritonitis purulenta o fecal. En caso de que sí tenga una peritonitis, aquí pues no hay más, hay que meter a nuestro paciente a quirófano. Si tiene absceso, vemos el tamaño del absceso, si puede resolver con antibiótico porque el absceso es muy pequeño, entonces pues podemos intentarlo siempre teniendo en cuenta que puede fallar y requerir un drenaje guiado por ultrasonido. Si mi paciente no mejoró, entonces pues el tratamiento sería la cirugía. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta en los pacientes geriátricos. Esto pues el cuadro clínico en los pacientes mayores de 60 años, el más frecuente va a ser el dolor abdominal y también podemos tener un predominio de síndrome de intestino irritable con diarrea, donde vamos a tener heces blandas, aumento en la frecuencia y también las deposiciones incompletas. Como habíamos visto hace unos instantes respecto a cuándo dar y cuándo no dar antibiótico, aquí esta guía de gastroenterología pues nos dice
que en pacientes que están inmunodeprimidos, embarazadas, sépticas o que tienen muchas enfermedades comórbidas, sí está justificado el uso de antibióticos, pero que como nuestros pacientes geriátricos tienen muchas más comorbilidades, entonces debemos considerar también de primera instancia dar tratamiento antibiótico. Sin embargo, pues aquí en realidad no hay una recomendación con un grado de evidencia alto que nos diga si sí es necesario o no, o sea, que sea como la edad algo determinante para dar o no dar antibiótico. Hay que realizar un reajuste de tratamiento. Los bloqueadores de canales de calcio y las estatinas pueden ser protectores para el desarrollo de complicaciones, por lo tanto podemos continuarlas más no iniciarlas para evitar polifarmacias. Y como habíamos visto, los AINES están relacionados con un mayor riesgo de diverticulitis, pero también de sangrado, entonces deben evitarse. Si mi paciente ya está consumiendo AINES por alguna patología en específico y que no se pueda retirar, pues entonces siempre hay que estarle dando un seguimiento continuo para valorar la presencia de complicaciones. Tenemos que tener un alto índice de sospecha para que los pacientes puedan ser diagnosticados y gestionados de manera adecuada. Aquí vamos a tener un mayor riesgo de colitis isquémica que va a presentarse con síntomas de dolor abdominal y hematoquesia. También vamos a tener mayor riesgo de desarrollar sangrado diverticular, que aquí pues va a cursar con hematoquesia indolora. Entonces, pues los pacientes de edad avanzada con aterosclerosis van a tener un mayor riesgo de desarrollar hemorragia diverticular en comparación con pacientes sin aterosclerosis. Bueno, ya sabemos que la enfermedad diverticular y la enfermedad hemorroidal van a ser las principales causantes de sangrado de tubo digestivo bajo en los pacientes. Por eso, siempre ante un paciente que presenta hematoquesia, hay que descartar estas dos patologías que pues van a ser las más frecuentes por el grupo de edad. Respecto a la prevención, aquí hay algunas estrategias terapéuticas, sin embargo, los niveles de evidencia pues son leves a moderadas. Aquí nos hablarían de cambios en el estilo de vida, el uso de rifaximina o de mesalazina de manera intermitente y también los probióticos. El uso de probióticos ha aumentado como muchísimo en los últimos años. Sin embargo, pues para enfermedad diverticular todavía no hay una evidencia fuerte que diga que sí tenemos que utilizarlo en todos los pacientes. Esto pues ya quedaría como a consideración de nosotros si se utilizan o no se utilizan. Y bueno, ya para finalizar, tengo estas conclusiones que es de la revista de Colon y Recto, donde pues ya sabemos, la tomografía va a ser el método inicial, es el gold estándar y es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Si mi paciente tiene una enfermedad no complicada, entonces puede ser tratada sin antibiótico. Si tengo un absceso que mide más de 3 centímetros o que no resolvió con el tratamiento antibiótico, entonces puedo valorar el drenaje percutáneo. Si mi paciente tiene ya alguna complicación, entonces la cirugía pues tiene que ser sin demora. Entonces, pues eso es todo de enfermedad diverticular. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. A ver, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, para que no se nos olvide antes de que pasemos al siguiente tema. Hola, buenas, buenas noches, Lena. Mm, aparte de la rifaximina, ¿hay algún otro antibiótico, pues, como tal, de elección que podamos utilizar en la enfermedad diverticular?
Las guías de la Asociación de Gastroenterología de México únicamente recomiendan la rifaximina. Estuve buscando como en revisiones de Cochrane, pero pues casi lo único que se utiliza sería la rifaximina, a menos que pues haya alguna otra cosa que yo pues desconozca, pero pues igual busco y les paso si encuentro algo más. De hecho, sí te queríamos pedir los artículos de donde había sacado lo de la enfermedad diverticular. La verdad es que al menos esta parte pues nos gustó bastante. Y pues nada más cabe mencionar que dentro de las causas pues como tal de sangrado en el adulto mayor, pues en general, pues la enfermedad diverticular está dentro de las principales. Si no está junto con las angiodisplasias, pues como tal dentro de las primeras dos, ¿verdad? Y pues ya luego viene también tu tema en tercer plano, tu otro tema, la enfermedad de hemorroida. Entonces, pues tener muy en cuenta estas entidades, pues como tal, pues a la hora de tener a un pacientito, pues adulto mayor que tenga sangrado de tubo digestivo bajo, ¿verdad? Y así. Sí, yo les subo en un ratito al Drive las dos presentaciones y también los artículos de los dos temas para que pues los puedan checar con más calma. Muchísimas gracias. Jessy. Pues bien, me pareció bien su presentación, lo que vamos, nada más, sí, nada más se menciona lo de la rifaximina, como dice Elena. Yo tampoco encontré que tuviera algún otro antibiótico como tal descrito. Y pues prácticamente vamos bien en en cómo ha ido abordando los temas. Y bueno, nada más recordar que la colonoscopía no se va a hacer en un evento de enfermedad diverticular aguda, o sea, en un momento agudo, excepto con los de las hemorragias. Y generalmente se hacen en las primeras 24 a 48 horas. Excepto pues si está hemodinámicamente inestable, ¿verdad? Que ya mencionó ahí su cirugía, su colonoscopia de urgencia, pero en general pues vamos bien. Ya, ok. Doctor Lascano, ¿quiere hacer algún comentario o pregunta aquí? Estuvo muy bien, ¿no? Oye, la pregunta es, ¿quién ha visto drenaje percutáneo? Pues nosotros en el hospital sí hemos visto, pero más que para enfermedad diverticular, solo para abscesos hepáticos, y sí lo hacen los radiólogos intervencionistas. Hay muy poquitos y la verdad es que casi la mayoría de los pacientes terminan en cirugía porque pues no hay quien se quiera animar a hacer los drenajes percutáneos. Ok, y la otra, es importante, el diagnóstico diferencial, pero tú no hables, Lena. ¿Que alguien quiere comentar? Apúrense. De diagnóstico diferencial. A ver, venga, Diana. Pues aquí sí entraría la apendicitis aguda. Podría hacerse el diferencial con apendicitis. Ajá, nada más que hay una gran diferencia con el apéndice, ¿no? Ajá, que sería El lado, ¿no? El lado derecho. en la localización, ajá, que mencionaba que si era del lado derecho, ahí sí se podía
O sea, los divertículos del lado derecho. ¿Los divertículos de lo derecho? Oh. Oye, ¿y hay divertículos en el intestino delgado? A ver, Mario, de cuanto al diagnóstico diferencial, ¿qué le hice? ¿Qué se te ocurre? Pues sobre todo en las complicaciones, cualquier diagnóstico de abdomen agudo por la complicación más severa que es la peritonitis y la perforación intestinal, incluso con una Predominantemente el lado izquierdo, que ha tenido episodios de diarrea, que tiene historia entonces lo puedes calificar como un trastorno funcional digestivo, así como había mencionado, ¿no? Entonces, extiendes la receta y como dice Jessy, le vas a dar antibiótico. A ver qué opina Beatriz. Apúrense para ver el otro tema porque ya es tarde. O si quieren, dejamos esto para después, para que lean el tema y vean la presentación, ¿no? Porque encuentras, te van a ver muchos pacientes, seguramente, no sé, seguramente Jessica tiene experiencia también en eso, ¿verdad? Te van a ver muchos pacientes porque les duele el abdomen, lo tocas, les duele el lado izquierdo, tiene historia de trastorno funcional digestivo, no sabes si tiene diarrea, ha aumentado el dolor en las últimas y claro, luego esos pacientes pueden aparecer en urgencias complicadas, ¿no? Como dice Mario, con abdomen agudo, bueno, es otra cosa. Entonces, ustedes me dicen, ¿qué opinan? A ver, Jessy, tú mandas, tú dime ¿De qué? ¿De verlo ahorita o seguirle? que si seguimos o acaba con el tema, para que lean ustedes todo lo relacionado. Por ejemplo, el algoritmo de diagnóstico, como lo dijo, dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces, que si tenemos una enfermedad diverticular que es de leve a moderada, pues podemos utilizar de primera instancia piperatazo, ERTA o moxifloxacino. Pero que si ya tenemos pacientes que aparte van a pasar a cirugía y que tienen una enfermedad pues muy complicada, el tratamiento pues sería con meropenem y con imipenem, y esto pues se justificaría porque pues por la etiología bacteriana de los pacientes, que sería básicamente Enterobacter, E. coli, Klebsiella y pues otros gram negativos. Entonces, pues el antibiótico se utilizaría como para tratar de cubrir todo eso. Se me pasó a ponerlo, pero lo completo y se los paso. Más que nada, pienso que el doctor Lascano está mencionando un poquito lo del meropenem, porque es uno de los principales
están. Pues es que en teoría venimos leídos a la clase, pero pues yo creo que para que continúe Elena su presentación. Órale. Entonces, ¿y lo dejamos para después o ya no? ¿Qué le parece si lo revisamos para el martes? Porque este es un tema Vamos muy importante. ¿Eh? Creo que ya no me escuchó, pero vamos a No, no me continuar escucho. la clase y vamos a ver si es posible que hagamos una revisión, ya como el doctor se acomode, ya sea de que nos complemente la presentación Lena y que veamos los otros diagramas de flujo o vemos casos clínicos, ¿sale? Vamos, Sí, vamos a terminar. O sea, cuando él tenía 64 años, es un artista francés, se titula Orfeo conduciendo a Eurídice fuera del infierno. Eurídice pues era pues como la amante de Orfeo y caminando pues no sé, por la calle, la muerde una víbora, Lena, creo que se no se ve. muere. ¿No se, No, no se ve? No, no, Ay, Lena, no se ve. perdón. A ver. Aquí. Ahí ya ven. Listo. Ya. Bueno, entonces este Orfeo baja al infierno para ir por Eurídice y pues como para llevárselo otra vez a la tierra de los vivos y hace un pacto con Perséfone y él le dice que pues que va, que jala, que se la lleve, pero que no, o sea, que cuando vayan caminando como por el inframundo, que no volteen nunca a verla, porque si voltea, entonces ya no se la va a poder llevar y se va a quedar condenada ella siempre al abismo y a la soledad del inframundo. Y antes ya de cruzar como a la tierra de los vivos, Orfeo voltea y pues ya Eurídice se queda siempre condenada al inframundo. Tenemos nuestros cojinetes hemorroidales interiores y acá abajo tenemos nuestros cojinetes hemorroidales exteriores. El plexo hemorroidal interno va a formarse por 3 almohadillas anales que se van a ubicar en las posiciones lateral izquierda, anterior derecha y posterior, o sea, las 3, 7 y 11 en punto, y van a estar sostenidos por estroma de músculo liso y de tejido elástico, que es el músculo de Treitz, que pues ayuda a fijarlos en su posición anatómica. Entonces, nuevamente aquí tenemos la línea dentada. Por arriba de la línea dentada tenemos los cojinetes internos. Va a tener una inervación visceral y, como les decía, situadas por arriba de la línea dentada. Va a tener un flujo arterial de ramas terminales de la arteria hemorroidal superior y un flujo venoso que va a estar condicionado por las venas hemorroidales inferior, media y superior. La función de estos cojinetes va a ser el control fino sobre la continencia de líquido y gases y van a contribuir hasta en un 15% al tono anal.
la principal forma de hacerlo el diferencial. Entonces, vemos nuestra línea dentada. Aquí están los cojinetes hemorroidales externos que van a estar cerca del tejido subcutáneo del borde anal. Entonces, como definición, va a ser un prolapso distal del haz arteriovenoso, las fibras musculares y el tejido conectivo circundante, como una envoltura debajo de la línea dentada en el canal anal. La prevalencia en realidad es desconocida. La mayoría de los pacientes van a cursar asintomáticos, pero se estima una prevalencia del 13 al 16% de la población. En género es 1-1 y se presenta con mayor frecuencia entre los 45 y los 55 años. Factores de riesgo importantes sería el estreñimiento, el consumo de alimentos procesados, un estilo de vida sedentario, mayor tiempo durante la defecación, la ocupación, que son personas que pues permanecen la mayor parte del tiempo sentada, enfermedades asociadas como síndrome de intestino corto, enfermedad de Crohn, cambios hormonales, el embarazo y la... Esta es una masa fecal que va a estar obstruyendo y va a originar un mayor esfuerzo debido a la expulsión forzada de la masa fecal, provocando lesiones en la mucosa con aflojamiento de esta misma mucosa rectal, haciendo que sea más fácil que se dañe e inflame mi cojinete interno. El prolapso de la mucosa gradual, en el grado 2, un prolapso de la mucosa gradual, la mucosa va a comenzar a sobresalir por encima de la banda no rectal, identificado por la mucosa laxa, y se va a empezar a formar la enfermedad hemorroidal. Posteriormente se va a desplazar la línea pectínea en sentido caudal hacia el orificio del cuello rectal. El cuadro clínico, vamos a tener un sangrado rectal, que va a ser el síntoma de presentación más común. Generalmente va a ser indoloro y se asocia con la defecación. Es de origen arterial y generalmente es autolimitado. El paciente lo va a referir como cuando al limpiarse deja el papel manchado con sangre. Puede además tener la sensación de una lesión prolapsada. Al retorno venoso, trombosis y estrangulamiento, como es el caso de estas dos imágenes. Los síntomas de alarma colorectal sería un paciente que tiene cambio en el hábito intestinal, dolor abdominal, pérdida de peso o antecedentes familiares de neoplasia colorectal. La clasificación para las hemorroides internas, la de primer grado, estos cojinetes van a sobresalir del canal anal, pero no van a prolapsar. Las hemorroides de segundo grado van a prolapsar más allá del canal anal, pero se van a reducir de manera espontánea. En el grado 3 van a sobresalir fuera del canal anal al hacer fuerza y pues va a requerir que mi paciente tenga o realice una reducción manual de estos cojinetes para que regresen a su sitio. En el grado 4, mi cojinete ya va a estar totalmente en cavidad anal, va a ser
Sería esto la anoscopía, y aquí podemos ver los cojinetes que están pues violáceos, inflamados y pues aumentados de tamaño. Para la evaluación del sangrado rectal voy a tener que realizar una colonoscopia o una sigmoidoscopía flexible. Esto en mayores de 45 años que presenten sangrado rectal, y como ya habíamos visto, en aquellos pacientes que cursan con alguna bandera roja de cáncer colorectal con un grado de recomendación 1B. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con absceso, que va a ser un inicio gradual del dolor, y vamos a tener una masa sensible con cáncer, con condiloma, que se va a presentar de manera más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, y pues la dermatosis va a ser una lesión verrucosa, fisuras o fístulas. Aquí, por ejemplo, podemos ver un esfínter anal, que en realidad pues en esta nos describía que era una enfermedad de Crohn y que no tenía nada que ver con una enfermedad hemorroidal, y que pues aquí la principal lesión sería una ligadura con bandas, pero se deben de considerar de igual manera que en el grado 4 el tratamiento quirúrgico. Antes de pues como saber qué tratamiento le voy a dar, tengo que descartar todos los diagnósticos diferenciales. Y nos hablaba con mucho ímpetu de los hábitos de defecación apropiados. Entonces hay una mnemotecnia que se llama TON, que pues nos ayuda a evitar a evitar el prolapso de las hemorroides. Entonces nos dice que una defecación tiene que durar mínimo, o sea, máximo 3 minutos. Tenemos que tener mínimo una defecación al día, que tiene que ser sin uso de teléfono durante la defecación, teléfono o celular, o sea, ninguna de esas cosas, y que podemos o tenemos que tomar suficiente fibra. Este es un estudio donde pues avala el uso de la mnemotecnia para disminuir las complicaciones secundarias a la enfermedad hemorroidal. Entonces nos va a ayudar a detener la progresión y a disminuir la frecuencia de sangrado. Entonces, pues dentro de esto que la ingesta diaria recomendada es de 28 gramos para mujeres y 38 gramos para hombres, y que los suplementos de fibra sí están fuertemente recomendados. Pues obviamente fue un metaanálisis donde el riesgo relativo de síntomas persistentes o que no mejoran fue del 0.53 y el riesgo relativo de sangrado fue de 0.50. Como conclusión de los autores, nos dice que el uso de fibras sí muestra un efecto beneficioso para aliviar síntomas generales y la hemorragia en el tratamiento de las hemorroides sintomáticas. Disminuir la inflamación en los cojinetes. Esta de igual manera es una revisión de Cochrane, donde pues nos dice que va a disminuir la presencia de sangre, el uso de flebotónicos va a disminuir la presencia de sangrado, de prurito
de descarga o de fuga y también la sintomatología general. En estas dos gráficas de Forest Plot, por ejemplo, en esta que nos habla sobre la descarga o la fuga del paciente, ambos estudios que están comparando, el más nuevo es del 2006, sin embargo, pues los intervalos de confianza están súper grandes, tocan la unidad y pues no sería como tan estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando vemos la conclusión del estudio, pues ambos están a favor del uso de flebotónicos. El tratamiento de mínima invasión va a estar indicada en pacientes que tienen hemorroides grado 2 y grado 3, recordando que en el grado 1 simplemente tenemos que utilizar estas bandas van a permanecer en su lugar hasta que se produzca isquemia, necrosis y pues que se desprenda. También hay estudios donde relacionan la cantidad de bandas que ponga sobre el hemorroide con la efectividad del tratamiento. Entonces, pues aquí nada más como para valorar cómo se tiene que hacer todo esto de la ligadura con banda, cosa que pues que nosotros, gracias a Dios, no hacemos. Otro tratamiento como la fotocoagulación infrarroja, que vamos a aplicar ondas infrarrojas que van a resultar en la necrosis del cojinete hemorroidal y la escleroterapia, que también pues vamos a aplicar en la submucosa, en el vértice del enlace hemorroidal, de 1 a 3 mililitros, y pues también va a provocar que mi mucosa tenga una necrosis y culmine con la caída del cojinete. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado cuando es un cojinete hemorroidal o una enfermedad menor potencial de recurrencias. Es un tratamiento que se realiza como una única vez y no se tiene que hacer con sesiones repetitivas como los tratamientos de mínima invasión. Entonces, por ejemplo, aquí observamos una hemorroidectomía abierta, una hemorroidopexia, una desarterización hemorroidal, que esta nos hablaba que es como en el último de los casos, en pacientes que ya no respondieron a ningún tratamiento. Y pues no me Yo, pues bien lo dijiste, no somos cirujanos, pero ahora sí que en la parte del tratamiento médico, ¿pudieras agregar algo más? ¿O qué flebotónicos tenemos? ¿Tópico, tomado? O sea, ¿algo de eso buscaste? Pues nos decía que los tratamientos tópicos en realidad ya no son tratamientos que se tienen que utilizar como para larga duración, porque nos dice que el beneficio que van a pues dar al paciente en realidad es un beneficio corto que únicamente se va a ver mientras el paciente esté administrando o aplicando el tratamiento.
Bueno, yo quiero agregar algo, porque casi siempre cuando nos llegan los pacientes, lo primero que hacen y lo primero que le dan es sumarle su lidocaína con hidrocortisona al paciente. Ay, y pues obviamente va a causar y va a poner en más en riesgo que el paciente tenga fisuras, que se pueda complicar con abscesos. Entonces hay que decirle que ese uso de los medicamentos no es por tiempo largo. Igual el óxido de zinc muchas veces les puede llegar a secar ya con mucho tiempo. Hay varias presentaciones también fuera del IMSS, porque pues sí, nosotros nomás tenemos eso, pero hay otras presentaciones que también pueden utilizar. Por ejemplo, también está la parte combinada. eh, Algunos que tienen flebotónicos, que vienen como el tribenzoido con lidocaína, que es como el más usadillo ahí que te venden también en el Dr. Simi. Hay otro que es el... Bueno, Sí, también que es un flebotónico, es... Ah, se me fue el nombre de... No me acuerdo qué de calcio, pero tienen también lidocaína. Hay otras presentaciones. Por ejemplo, esta pues obviamente es la que todo el mundo conoce, lidocaína con hidrocortisona. La parte de la que les decía, el proctoglivenol, que es también flebotónico, que tiene también la lidocaína, y el del Protoacid, ya para los que sean un poquito más nice, que en teoría pues también es antiséptico. Entonces aquí yo le quería preguntar al doc, pues cuál como en sus experiencias, ya que tiene más experiencia, pues cuál como que nos pudieran, pues si no recomendar, pues así como que cuál tendría como más o que utilicen más ustedes o que podamos utilizar, porque pues sí, la lidocaína con hidrocortisona a los pacientes les quita de volada, pero pues sí, sí, a veces les va peor. yo en particular sí uso mucho el Procuacid. Ajá. Y así como dice, 2 veces al día, máximo 15 días, que habitualmente se resuelve en un episodio de 7 días. Habitualmente yo suelo combinar en los episodios agudos con la diosmina esperidina, con ya sea el Ategodaflón, 500 cada 8, por el mismo tiempo de evolución, y después de esas 2 semanas ya le bajo a 500 cada 12 y lo cito 2 semanas después para revalorar cómo continúa el paciente. No sé, el doc, ¿qué es lo que suele usar? Sí, muy parecido. Luego, el riesgo es que esas pomadas como el Protoacid y la otra, el Doxiproc, esa que existe, a veces causan irritación, dermatitis por contacto, dejan mucha irritación en la piel. Sí funcionan inicialmente, inclusive traen un aplicador, entonces puedes usar el aplicador, se derrama menos sobre la piel adyacente, pero aún así a veces inflama mucho, sobre todo cuando lo usan, no sé, más de una semana, y puede causar dermatitis en algunos pacientes, ¿no? Hay otros pacientes que lo usan muchísimo, muy frecuentemente por razón necesaria, ¿sí? Y el otro tratamiento de que hablaba el doctor Juan Carlos también. Pero mm, lo de la dieta es muy importante.
Y no todos lo hacen, ¿no? Ok, muy bien. Efectivamente. Bien. Bueno, si gustan por cuestiones de tiempo, aquí le dejamos hoy y platicamos para organizar lo del martes. ¿Vale? Bueno, Sí, muchas gracias. Gracias, Lena. Gracias a todos. gracias. Gracias, Bye. buenas noches. Hasta mañana.